En este nuevo episodio del taller de Screencasting vamos a aprender a utilizar OBS. OBS es, con diferencia, uno de los softwares más utilizados para la realización de Screencasting. No solo permite realizar grabaciones y almacenarlas en nuestro disco duro, como BookScreen.ng, tal y como vimos en anteriores tutoriales, sino que además permite realizar emisión en directo. OBS es muy potente, aunque bastante complejo de manejar para usuarios noveles o no iniciados. Es por eso que en anteriores episodios estuvimos viendo y estudiando la manera de funcionar con BookScreen.ng, dado que para la mayoría de vosotros BookScreen.ng será más que suficiente. Sin embargo, OBS tiene una ventaja primordial sobre los anteriores programas vistos, y es que, por un lado, es bastante potente y por otro nos permite hacer las emisiones en directo de las que hablábamos antes. Además, OBS es un software multiplataforma que está disponible tanto para Linux como para Windows como para Mac. También es gratuito y libre, con lo que podemos utilizarlo en nuestro entorno personal y profesional sin ningún tipo de problema ni carga de licenciamiento. Además, tiene una gran comunidad de usuarios y es bastante popular, con lo que será muy fácil que encuentres guías, tutoriales, documentos o incluso otros videotutoriales donde podrás aprender a manejarlo en profundidad. Vamos a ver cómo manejar OBS. La primera vez que iniciemos OBS nos aparecerá este asistente de configuración automática que utilizaremos para configurar de manera sencilla los ajustes básicos de OBS para empezar a trabajar. Dado que este tutorial es muy introductorio, nos ayudaremos del asistente para tener una base de trabajo con la que poder trabajar con OBS sin tener que entrar en todas las opciones de configuración del mismo. En caso de que necesites alguna vez volver a lanzar el asistente, lo podrás encontrar mediante el menú Herramientas Asistente de Configuración. Pues bien, en la pantalla del asistente lo que haremos será ir marcando las opciones que más nos interesen en cada momento. Para empezar, como en este caso el taller está destinado a crear videotutoriales y luego publicarlos a posteriori, no hacer emisiones en directo, lo que haremos será marcar la opción de optimizar solo para grabación, ya que no vamos a hacer ninguna transmisión en este taller. La siguiente opción será elegir cuál pantalla vamos a utilizar como principal a la hora de hacer nuestra captura en caso de que tengamos más de una, y también el número de frames por segundo o de imágenes por segundo, esto ya lo vimos en el video tutorial de BookScreen, con el que queremos grabar. Por defecto, las dos opciones que nos aparecen marcadas son las más recomendables. Hacemos clic en siguiente para averiguar la potencia y la calidad de imagen con la que podrá trabajar cuando hagamos nuestros videotutoriales. De esta forma nos aseguramos de que partimos de una configuración de OBS que saca la máxima calidad posible de nuestro sistema. Una vez el asistente ha terminado, ya podemos ver una pantalla donde se nos indican las configuraciones que ha detectado y que podemos aplicar y guardar como configuración básica de OBS. Esto nos aseguraría un entorno con el que ya podríamos empezar a trabajar sin ningún problema. Pues bien, ya tenemos nuestro OBS listo para trabajar, pero como ya aventurábamos antes, vemos que no es muy intuitivo, así que vamos a ir explicando básicamente qué es cada una de las zonas o regiones de trabajo que tenemos aquí. Para empezar, tenemos la pantalla superior que muestra lo que se va a grabar. Como puedes comprobar, está en negro, así que si hiciéramos clic en el botón Iniciar grabación, no se vería nada en nuestro vídeo resultante. Luego tenemos el mezclador, que nos ayuda a ver qué configuración de sonido tenemos en cada momento. Aquí, en el momento en el que se estuviera reproduciendo algo en nuestro escritorio, veríamos las barritas moverse, y si tuviéramos configurado y conectado correctamente el micrófono, también las veríamos moverse aquí. Por otro lado, tenemos el apartado Fuentes, que es una zona donde añadiremos y configuraremos elementos que queremos incluir en nuestra grabación. Por ejemplo, imágenes, vídeos, el escritorio o ventanas que deseamos grabar o la imagen que esté grabando en este momento nuestra webcam.
Estas fuentes las podemos ir agrupando y añadirlas a diferentes escenas. Las escenas son combinaciones que podemos preparar en las que mezclaremos distintas fuentes. Por ejemplo, podemos crear una escena que mezcle nuestro escritorio con nuestra webcam para grabar nuestro screencast a través de esas dos fuentes de captura. En la barra inferior también podemos ver alguna información importante, como es el tiempo transcurrido desde que iniciamos nuestra grabación o nuestra emisión en vivo, el uso de la CPU que está haciendo OBS en ese momento, y también podemos ver el número de fotogramas por segundo al que estamos grabando nuestro screencast. En la zona lateral derecha tenemos una serie de botones y controles que nos van a servir para iniciar la grabación o la transmisión en vivo y sobre todo para acceder a los ajustes que veremos a continuación. El botón iniciar transmisión nos serviría para poder emitir en directo, por ejemplo a través de YouTube, Twitch o cualquier otro servicio que lo permita. El que nos interesa a nosotros, ya que vamos a hacer grabación de videotutoriales, es el de iniciar grabación, que es el que nos permite grabar nuestro screencast en un archivo de vídeo en nuestro disco duro, tal y como hicimos en Convoco ScreenNG en tutoriales anteriores. La opción modo estudio no la veremos en este videotutorial al ser este un videotutorial introductorio. Pasemos ahora a ver los ajustes que podemos cambiar de OBS. Obviamente, como podéis estar viendo, es una sección de ajustes bastante completa y compleja y no los veremos todos, así que nos centraremos solo en los que yo considero que son más interesantes para vosotros. En la pestaña general nos va a interesar posiblemente cambiar el idioma del programa. Si al instalarlo no detectó correctamente tu idioma, el idioma de tu entorno de escritorio, puedes elegirlo aquí directamente. También podrás cambiar el skin o tema que utilices para el OBS. Por ejemplo, puedes cambiarlo de color utilizando cualquiera de los que hay disponibles o quedarte con el que viene por defecto, que es el de tono oscuro. Una cosa importante a tener en cuenta es que cada vez que hagas un cambio en alguna de las opciones de configuración debes asegurarte de hacer clic en el botón aplicar para conseguir que OBS guarde los cambios y los aplique correctamente. La pestaña emisión no la veremos en este video tutorial, pero me gustaría que al menos recordarais que aquí es donde se configura la emisión en directo para alguna de las plataformas disponibles. Simple y llanamente, si alguna vez queréis hacerlo, sabed que tendréis que entrar aquí previamente para configurarlo correctamente. En la pestaña salida es donde vamos a configurar cómo va a funcionar OBS internamente a la hora de almacenar y guardar nuestro screencast. Veis que tenemos opción de utilizar un modo avanzado o un modo sencillo. En el caso que nos ocupa, el modo sencillo será más que suficiente, ya que podremos, igual que hacíamos con Convoco Screen, configurar aquí los códecs, formatos a utilizar en nuestra grabación, etc. Nos iremos a la sección grabando, donde definiremos la ruta inicialmente de donde queremos almacenar nuestro screencast una vez se guarde. Luego aquí tendremos una serie de opciones donde podremos elegir el formato o contenedor. Veis que aquí aparecen algunos más que en Convoco Screen, pero ya veis que tenemos los típicos que veíamos antes. Dejaremos por defecto MP4, que es uno de los más versátiles, como ya vimos, y también podemos introducir aquí qué codificador queremos a la hora de grabar nuestro vídeo. En este caso vamos a utilizar el X264, ¿vale? Y una parte importante es la de definir la calidad de grabación. Como veis, podemos ir variando entre las opciones pertinentes, consiguiendo archivos de mucha más calidad pero un tamaño mucho mayor, un tamaño de archivo un poco menor pero una calidad un poco más baja que la anterior, o la opción que viene por defecto, que es la que nos servirá a nosotros, que es la de alta calidad con un tamaño de archivo medio. Recordad siempre que una vez que configuréis y cambiéis cualquier cosa, tenéis que dar clic en el botón de aplicar
Pasamos ahora a la pestaña Audio. La pestaña Audio la vamos a dejar prácticamente como está y solo marcaremos o cambiaremos una de las opciones, que es la del dispositivo a utilizar a la hora de grabar nuestra voz, el micrófono. Vale, por defecto veis que viene con la opción Default y que yo ahora mismo estoy hablando, pero OBS no está registrando ningún sonido. Sin embargo, si yo acudo de nuevo a la opción del dispositivo y selecciono el dispositivo correcto y le doy a aplicar, veréis cómo ahora efectivamente OBS detecta el micrófono correctamente y ahora cada vez que hablo en los marcadores, el visualizador se mueve y me avisa de que efectivamente el sonido se está grabando correctamente. Así que por favor comprobad qué dispositivo es el que funciona en vuestro caso concreto y con la configuración de equipo que tengáis. Por último, la última pestaña de configuración que utilizaremos será la pestaña de vídeo. En la pestaña de vídeo es donde indicaremos la resolución de la imagen que estamos grabando y cuál es la resolución del vídeo de salida. Como veis aquí, en la resolución de la base sería el tamaño de la imagen que yo estoy grabando, en este caso todo mi escritorio, pero en la resolución de salida lo que está haciendo es disminuyendo su tamaño. Personalmente yo os recomendaría que siempre y cuando la potencia de vuestro ordenador sea suficiente, tratéis siempre de grabar en el mismo tamaño de salida que de entrada, de manera que no se modifique la imagen ni se escale. También podemos definir aquí los valores de frame por segundo, es decir, de imágenes por segundo. Entonces, como ya vimos cuando estuvimos viendo el video tutorial de VocoScreen, habitualmente una grabación a 30 fps o frames por segundo para un video tutorial de una aplicación ofimática o aplicación web puede ser más que suficiente, pero si estamos grabando videotutoriales relacionados con multimedia o videojuegos o emisión de vídeo, etcétera, sería mucho más recomendable subir hasta los 60 frames por segundo siempre y cuando nuestra máquina nos lo permita. Recordad la máxima aquella de que a más calidad, más consumo de CPU y por lo tanto más exigencia para nuestro ordenador, y a menos calidad, menos consumo de CPU, y con lo cual conseguiremos una calidad gráfica inferior pero con un requisito de recursos bastante más bajo. Aplicamos y una vez pulsamos OK ya tenemos OBS listo para iniciar nuestra primera grabación. Bien, pues con OBS listo para iniciar nuestra primera grabación, vamos a ver cómo funciona mediante un ejemplo sencillo, que sería el de, igual que hacíamos con VocoScreen NG en el video tutorial anterior, capturar nuestro escritorio al mismo tiempo que se captura el sonido de nuestro micrófono y la imagen de nuestra webcam. Lo primero es partir de al menos una escena. Por defecto OBS ya nos carga una, con lo cual no tendremos que hacer mucho más, pero es posible que una vez que avancemos con los conocimientos y el uso de OBS aprendamos a manejar y queramos añadir diferentes escenas para tener más versatilidad. A partir de esa escena lo que debemos hacer es asignar diferentes fuentes de captura para esa escena en concreto. Lo que haremos será hacer clic en el botón más y elegir cualquiera de estas fuentes que tenemos disponibles. En el caso que nos ocupa, como lo que queremos hacer es capturar la pantalla, seleccionaremos precisamente esa. Le hago clic en capturar pantalla y creo una fuente nueva en base a ese perfil. Y una vez que le doy OK, como veis, ahora sí que puedo ver ya esa captura de pantalla en la que me aparece todo lo que acontece en el escritorio en el que estoy trabajando. Si tuviera diferentes monitores, puedo elegir el que considere y aquí puedo activar o desactivar el que se grabe el movimiento y el iconito del cursor moviéndose por la pantalla. Una vez le doy a aceptar, veis que ya empiezo a poder grabar sin mayor problema mi pantalla. Ojo, ahora mismo no estoy grabando, simple y llanamente estoy previsualizando
en la zona de previsualización, lo que se grabaría una vez le diera al botón de iniciar grabación, o lo que se emitiría si le diera al botón de emitir la transmisión o iniciar la transmisión. Del mismo modo que hemos añadido la captura de pantalla, también vamos a poder añadir nuestra webcam. Volvemos a hacer clic en el símbolo más, elegimos un dispositivo de captura de vídeo y volvemos otra vez a crear uno nuevo, donde podremos elegir de entre todos los que tenemos disponibles cuál queremos añadir. En este caso lo configuramos, o bien lo dejamos como viene por defecto si no queremos complicarnos la vida, y damos a aceptar. Y como veis, ahora aparece en mi pantalla un cuadrito donde podemos ver nuestra webcam. Este cuadrito lo podemos colocar donde queramos, lo podemos escalar y, en fin, podemos crear la combinación que deseemos y que queramos para que se grabe nuestro video tutorial tal y como queríamos. Del mismo modo que hemos añadido fuentes, en cualquier momento podemos añadir más o retirar alguna de las que haya. Por ejemplo, como acabáis de ver, acabo de quitar la webcam. Ahora bien, ya que tenemos la imagen, ahora vamos a añadir el sonido. Por defecto ya estamos viendo que, como habíamos configurado correctamente nuestro micrófono, el micrófono se está grabando de manera correcta. Si es que viésemos que el sonido es demasiado fuerte y cuando hablo veis que sube a la zona roja, pues lo que hago es regular el volumen con esta barrita de aquí, de manera que consiga un volumen óptimo de grabación. También tenemos la opción de grabar el audio del escritorio, es decir, los sonidos que se reproducen en mi entorno. Si, por ejemplo, si yo cogiera y reprodujera un vídeo con música, como veis, aquí ahora mismo me está indicando que el sonido de ese vídeo también se va a almacenar y se va a grabar en mi screencast. Con todo configurado, ya solo nos quedaría hacer clic en iniciar grabación y realizar nuestro video tutorial y detener la grabación cuando quisiéramos. Inicio la grabación y se va a ir grabando. Una vez terminada la grabación, puedo encontrar el vídeo de mi screencast en la carpeta donde le indiqué en la configuración. Como podéis ver, inicio. Aquí tengo mi screencast grabado perfectamente. Bueno, pues con este pequeño repaso ya sabríamos lo suficiente y necesario para poder utilizar OBS a la hora de hacer nuestros screencasts y capturas de pantalla. Este ha sido, como habéis visto, un tutorial muy básico, dado que OBS es un programa muy potente y muy complejo. Pero lo visto aquí es más que suficiente para que también entendáis cuál es el funcionamiento y el flujo de trabajo con él, y también podáis acceder a avanzar en vuestros conocimientos en su uso. Ver videotutoriales, manuales, quizá aprender un poco más con vuestra propia experiencia y sacarle todo el partido a esta excelente aplicación de software libre, que además tiene la ventaja de ser multiplataforma y totalmente gratuita.